Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Está con nosotros la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por esperarme en este encuentro semanal, la verdad que... No, es que no queríamos perderte, Gaby. Y además te hago la pregunta de siempre, ¿todo bien con la música de hoy, Dire Straits? Bueno, no es de mis favoritos, pero si el hombre cumpleaños, yo creo que está ¿verdad? bien. No, y además, ¿sabes qué? No solo totalmente. cumpleaños, sino que me llamó temprano en la mañana para decir que por favor lo pasara. Y me dio que... Bueno, si te dio esa distinción, claro. Que no podés... Vos tampoco lo hubieras dicho que no, ¿verdad? No, por favor, claro. Bueno, a mí la semana pasada hablamos acerca de la inflación porque se dio a conocer el índice del IPC de julio, ¿no es cierto? Es verdad. Y en los últimos días también han surgido como nuevas miradas acerca del fenómeno que solo a los efectos de que des como un puntapié inicial podrían resumirse en, por ejemplo, para pobres y para ricos, ¿hay una inflación distinta? Es decir, ya sabemos que si vos tenés mucho dinero, el aumento de los precios te afecta, pero no tanto porque tenés más respaldo, cualquiera puede entenderlo, ¿no es cierto? Claro, y que si claro. tenés menos dinero, la inflación te puede dar vuelta como una media. Pero aún así, sabiendo esas distancias inmensas, la pregunta va más allá a propósito de algunos comentarios que han hecho algunos colegas tuyos, ¿no? Y que tiene que ver, exacto. puede ser que para algunos su propia canasta, la canasta de los pobres no es la misma que la canasta de los ricos, suba de manera distinta. ¿Cómo nos paramos hasta ante este fenómeno y qué nos dice actualmente la realidad en ese sentido? Sí, bueno, para empezar, capaz que estaría bueno aclarar que la inflación es un fenómeno que se da en la realidad, que es la suba de los precios. Sin embargo, como nosotros la medimos, es una medida que es relativa, por supuesto, y que, digamos, tiene todas las restricciones de cualquier indicador que uno elige, porque se basa en algunas cuestiones metodológicas, ¿no? Entonces, en Uruguay nosotros medimos la inflación por el IPC, el índice de precios al consumo, que se basa en una canasta promedio, no una canasta básica, esa sí es una distinción, sino en una canasta promedio del consumo de todos los uruguayos, que aparte de una encuesta que realiza el INE más o menos cada 10, 15 años, porque la última sobre la que se basa este IPC fue realizada en los años 2005-2006, el IPC que tenemos tiene una base de 2010, o sea, llevó 4 años desde que se hizo la encuesta que salió el IPC nuevo. Por lo tanto, esos son, digamos, y lo que se hace en esa encuesta es preguntarle a familias representativas, digamos, de todo el país, qué es lo que consumen. En base a eso se eligió una cantidad de 300 y pico de rubros, donde a cada uno se le asigna un porcentaje que es la participación en la canasta de consumo total de lo que uno compra por mes, de papas, de lo que va a la peluquería, de lo que paga por el alquiler, de lo que paga por salir a comer, digamos, ¿no? Es un promedio ponderado, se llama, porque no es un promedio lineal, sino que le ponemos a cada rubro un porcentaje, y así obtenemos, digamos, mes a mes, se va midiendo cómo cambian los precios de esos rubros, y nada, bueno, y ahí vamos teniendo esta medida. Entendido. Tenemos, o sea, entonces, ¿cómo podemos saber qué es lo qué inflación enfrenta una familia
digamos, de los deciles más pobres o de los deciles más ricos. Tenemos que ir a esa encuesta y fijarnos, ¿no?, a la de 2005-2006, y procesar la encuesta y fijarnos cuál era el porcentaje que consumían de cada uno de esos rubros. Por ejemplo, las familias que están en el 10% más pobre y cuánto las del 10% más rico, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que tú haces referencia es a un cálculo que hizo un compañero, un economista que publicó un artículo el otro día en La Diaria, y calculó el índice de los que le llamó el índice de los precios de los pobres y de los ricos, y lo que hizo fue simplemente mirar el porcentaje de participación de la canasta de alimentos dentro de todo lo que consumen las familias, cuánto pesan los alimentos, y puso cuánto, digamos, el promedio más o menos de la canasta es alrededor del 24-25%, pesan los alimentos en la canasta básica, promedio que mide el INE. Entonces, para los 10% más pobres, esto se eleva como alrededor del 35%, y es algo así como el 11% para las familias más ricas. Entonces, simplemente reponderando, él calculó un índice para los pobres y uno para los ricos. Simplemente, digamos, es una medida como muy sencilla, pero nos da una buena aproximación, dado que justamente qué es lo que sucedió en el último periodo, en estos últimos meses, que vimos que la inflación creció como en promedio para todos, llegó al 11%, sin embargo, una de los rubros de alimentos crecieron mucho más que ese promedio. Por lo tanto, la inflación que tuvieron los más pobres fue mayor, porque en general consumen más este tipo de los alimentos, ¿no? Claramente, y menos para los ricos, ¿no? O sea, es simplemente una aproximación, pero que nos hace pensar y nos replantea de por qué es importante que el gobierno, que es el que maneja la política económica, pueda combatir, tenga como un frente claro combatir la inflación, porque es un fenómeno que en general no es bueno para toda la economía, pero además muchas veces suceden estas cosas y penaliza justamente a los más débiles, que además seguramente fue mucho más de lo que mide este indicador, porque estamos en un momento de emergencia donde además el consumo de alimentos en el total de nuestro presupuesto seguramente fue incluso mayor, no solo para los más pobres, sino para en general todas las las capas de la sociedad, porque no podríamos hacer otra cosa sino quedarnos en nuestras casas y comprar comida o otras cosas esenciales, y entonces eso se exacerba. Esa es un poco la idea que yo creo que quería transmitir Fernando con esta este ejercicio que hizo simplemente para poner sobre la mesa este punto, ¿no? Recordemos que el economista en cuestión es Fernando Esponda, ¿no es cierto? Sí. Y que el artículo se llama La inflación de los pobres y de los ricos, y en él se destaca que este año se verificó la mayor separación entre la inflación de ambos grupos de los últimos 10 años. Acá en esta definición, en esta aseveración, va incluida la respuesta a la pregunta que quiero hacerte, pero en todo caso con mayor desarrollo. Este fenómeno, la separación entre las, por decirlo así, canastas de los pobres que la de los ricos, no necesariamente siempre tiene la misma lógica, que aumenta más para los pobres que para los ricos, ¿no? No, claramente. Esto sucede en momentos en que los alimentos suben en forma mayor que otro tipo de
de rubro. Sin embargo, en Uruguay, en los últimos años, justamente los alimentos han tenido una evolución muy por encima de la inflación, en parte porque venimos de muchos años de aumento de salarios reales, ingresos, etcétera, que en parte convalidan estos incrementos de precios. O sea, estamos mejor, tenemos mayores ingresos, bueno, y suben los tomates o suben los morrones, no me importa, yo quiero darme un gusto y ponerle el tomate, aunque salga, no sé, 100 pesos el kilo, voy y los compro igual, digamos, ¿no? Entonces, recordamos todo lo que pasó hace unos años con el precio de los morrones o cosas por el estilo, que en realidad tienen como esa lógica. Por supuesto, las verduras en invierno siempre suben en Uruguay sus precios, porque, bueno, depende del clima y eso es un imponderable. Sin embargo, este otro fenómeno de que la demanda interna en Uruguay presiona, ¿no? Cuando está la economía creciendo, presiona también al alza muchas veces de los precios, es también una realidad. Sin embargo, bueno, en este momento justo como que eso aparece como con un quiebre debido a que, bueno, la economía deja de crecer abruptamente y cae fuerte sobre todo van a aparecer números negativos muy fuertes en este segundo trimestre, que todavía no lo conocemos, pero es lo que va a pasar, ¿no? Y en esa dirección, Gabriela, a ver, naturalmente vos insististe recién y lo hiciste, recuerdo, la semana pasada, acerca de la importancia que entonces el tema tiene, y por eso lo urgente que es para los gobiernos evitar, por decirlo así, que la inflación se dispare y que se vuelva un problema al resto de los problemas, ¿no es cierto? Sí, exacto. Pero más allá de eso, los gobiernos, la autoridad, ¿tiene posibilidades de, aún controlando los procesos inflacionarios, lograr que en la interna de esos procesos la canasta para pobres no se vea perjudicada con relación a la de los ricos? Quiero decir, ya que encima la inflación es una mala noticia, en particular para los pobres, encima subrayadamente mala, porque los productos que los pobres consumen suben más que los yates. Entonces, ¿hay chances de accionar en ese sentido también? ¿O solo los gobiernos tienen chance de resolverlo desde la perspectiva más macro, el tema de la inflación? No, por supuesto, hay diversos mecanismos, hay muchas políticas que también el gobierno uruguayo lleva adelante. Una cantidad de precios, bueno, las tarifas públicas, porque bueno, son en general producidas públicamente, tienen sus precios fijados por el gobierno, y de esa forma las tarifas, ¿no?, de lo que consumimos, de la luz, de los combustibles, del agua, de las telecomunicaciones, en general son precios tarifados. Tenemos algunos otros, bastante pocos, los precios de la salud, que bueno, cada vez pesan menos en el presupuesto, porque está el FONASA, ¿no?, y no pagamos más, muchos de nosotros, como antes, directamente, ¿no?, la mutualista, la cuota. También está el precio del boleto de Montevideo, y el suburbano también es un precio controlado, y creo que la leche al consumo todavía se mantiene de productos básicos, no hay más. Y bueno, después hay otro tipo de mecanismos, como el que creo que terminó ayer. Sí, exactamente, ayer venció. El acuerdo de precios, que bueno, esto es un acuerdo de precios voluntarios que este gobierno lo ha hecho, pero también en el pasado los gobiernos también lo habían instrumentado, que bueno, tiene un poder limitado, es como para tratar de que los precios en un momento, ¿no?, que empieza a subir la inflación, no se disparen, contenerlos,
pero bueno, es voluntario, cada comercio hace lo que le parece, y bueno, y después que desaparece el acuerdo, podemos tener como el efecto de que lo que no se aumentó antes sube de golpe, ¿no? Ajá. Pero bueno, no quiere decir que eso vaya a suceder ahora, porque también depende de qué fenómenos se fueron dando en el periodo, ¿no? Pero bueno, también está esto, digamos, a nivel micro. También hay el tema de la competencia. El Ministerio de Economía tiene una sección de defensa de la competencia, donde se realiza, por ejemplo, un relevamiento de precios, que uno puede entrar a la página del Ministerio de Economía y mirarlo, y te dice cuánto sale el mismo producto en distintos en el mismo, incluso en distintas cadenas, en distintos supermercados, en distintos barrios, y uno puede ahí mirar este tipo de información, ¿no? Esto, digamos, sería como una cosa más a nivel micro, o sea, a nivel de mirar los precios individualmente. También hay otras políticas, como por ejemplo la política monetaria, que afecta a nivel agregado, o sea, la inflación, ¿no? Yo sobre eso recuerdo que el viernes cuando conversamos, yo te preguntaba específicamente algo acerca del dólar y el rol importante que juega en esto, ¿no? Y en ese sentido, y si querés casi como anticipo de futuros desarrollos, yo no sé si está bueno que te pregunte acerca de algo que se dio a conocer bajo el título "El Banco Central mantiene su decisión de asegurar la liquidez durante la crisis sanitaria e inicia el proceso de modificación del instrumento de política monetaria". A modo de pastilla adelante y sin dejar afuera las mayorías, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno, es esto que yo les comentaba de la política monetaria. Digamos, esto capaz que es algo más complejo para explicarlo así, Sí. para que todos entiendan, pero digamos, como línea general, se puede decir que la inflación es un fenómeno monetario. Quiere decir que depende de la cantidad de dinero que hay en la economía, porque bueno, los precios tienen un correlato con la cantidad de dinero. Entonces, ¿quién controla la cantidad de dinero que hay en una economía? Bueno, el Banco Central tiene una de las principales funciones que tiene el Banco Central es defender el valor de la moneda, o sea, controlar la inflación, y tiene algunas herramientas. El Banco Central, digamos, para que, digamos, que como algo más, no sé cómo a ver si la gente lo entiende. El Banco Central emite el dinero, ¿no? Pero luego nosotros lo depositamos en los bancos en general, gran parte de ese dinero, y los bancos lo prestan. Entonces, digamos, el Banco Central no controla toda la cantidad de dinero que hay, sino lo que ellos emiten, eso sí lo puede controlar, y indirectamente controla lo que los bancos prestan, no fijando un límite para nada, porque eso son cuestiones más de mercado, sino que se establece lo que se llama una tasa de encaje, que es un porcentaje de lo que depositamos de los depósitos que el banco tiene, el banco privado, ¿no? O el BROW, lo mismo, una parte de esto que tiene que obligatoriamente depositarlo en el Banco Central como un seguro, digamos. Claro, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, controlando la tasa esta de encaje, si baja la tasa de encaje, los bancos tienen más dinero para prestar, y si la subo, tienen menos dinero. Entonces, esa es una forma indirecta que tiene el Banco Central, que fija esta tasa, de afectar, digamos, y por supuesto también el costo del dinero, ¿no? Porque si los bancos tienen más dinero, pedirán tasas de interés menores, y al revés. Esa es como también la lógica, porque la tasa de interés es el precio, ¿no?, que pagamos por el dinero cuando lo tenemos que pedir prestado.
Entonces, eso por un lado. Por otro, el Banco Central entonces tiene algunas herramientas para controlar, como yo, además de esta que comentaba de la tasa de que los bancos obligatoriamente tienen que mantener en el Banco Central, que se llama tasa de encaje, tiene algunas otras herramientas que una que es la que hasta ahora se venía aplicando, que era un compromiso de mantener la cantidad de dinero en un cierto porcentaje. Y otra es fijar una tasa de interés de referencia, y eso es lo que hacen la mayoría de los países en el mundo, o muchos, capaz que no, sí. La mayoría no, pero bueno, hemos escuchado hablar, por ejemplo, de la tasa de referencia de la Reserva Federal. Exacto. ¿No? Que ahora está que tanto termina incidiendo después en nosotros, ¿no? Exactamente. Es algo equivalente. Uruguay tuvo una política vendría a ser como el instrumento. En vez de fijar la cantidad, fijar el precio del dinero, ¿no? De 2007, creo que hasta 2012 o 2013, tuvimos la tasa de interés como una herramienta, sin embargo luego se abandonó y ahora se está pensando en volver a utilizar esa herramienta. ¿Cuál es la lógica de usar la tasa de interés? Es que afecte lo que se llama el canal del crédito, o sea, esta es una tasa de interés que el Banco Central fija, que es la tasa a la cual, digamos, se fondean los bancos. O sea, es una tasa como mínima de base y encima de ella se construye, digamos, todas las otras tasas de interés de plazos medianos y más largos, ¿no? Para créditos, etcétera. Es una tasa en pesos. Pero entonces, el Banco Central propiciaría ese proceso de ir en esa dirección, en ese cambio, digamos. Exacto, volver a la experiencia de usar esta herramienta de la tasa de interés. En aquel momento, ¿por qué se abandonó? Es porque Uruguay, digamos, fijaba una tasa relativamente alta, porque era para controlar la inflación. Entonces, ¿para qué se fija una tasa alta? Para que la gente, en vez de consumir, digamos, no sea más rentable, por ejemplo, abrir una cuenta de plazo fijo, por ejemplo, y obtener un cierto interés, o comprar unos títulos que el gobierno emite que tengan esa tasa. Sin embargo, esto también atrajo gente del exterior, no solo de Uruguay, que le parece, no, siempre hay capitales por ahí sobrevolando, diciendo a ver dónde puedo obtener ganancia de estos fondos. Y como es una tasa en pesos y los capitales de afuera venían en dólares, esto, no, como explicamos otras veces, cuando entran dólares de afuera, hacen que inundan la plaza de dólares y hacen que aquí el dólar caiga. Entonces, y eso también afecta a la inflación, porque ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, pero si el dólar cae, a ver si estoy haciendo mal los deberes, si el dólar cae, digamos que no presiona al alza la inflación, ¿no? No, claro, por ese lado sería bueno, pero lo que sucede es que el dólar caiga tiene otros efectos negativos sobre otra parte de la economía, desde ya. De la cual se está diciendo, bueno, el dólar está muy bajo, falta competitividad, bla, bla, bla. Entonces, eso genera, o sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Entonces, cuando entran esos pesos, sacarlos, o sea, esos dólares, absorberlos también, y eso genera un costo, además, adicional, porque ¿cómo absorbe el gobierno dinero? Coloca títulos, bonos y paga tasas de interés, más todavía a esos fondos, y eso genera... Bien. Bueno, abulta el déficit fiscal, ¿no? El parafiscal. A ver si te parece bien. Entonces, perdón, termina la frase, perdón que te interrumpí, Gaby. No, yo simplemente, capaz que es algo que no es tan sencillo de comprender, pero
en el pasado esto fracasó porque justamente lo que funcionó para bajar la inflación era este canal del dólar y no el canal del crédito, que es el que funciona en la mayoría de los países. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, porque Uruguay tiene una economía bimonetaria y el dólar está en todas las transacciones, ¿no? Claro. Y afecta la inflación en forma muy importante. Yo te propongo que quizás para la próxima podamos desarrollarlo un poquito más, porque estas cosas que lucen como muy técnicas terminan incidiendo muy directamente en la cotidiana vida de todos, ¿no? Sí, claro. Igual esto es algo que el gobierno apareció ahora en esta última reunión del Comité de Política Monetaria, el COPOM. Hay algunos que sin fecha, hay algunos trascendidos de prensa que dicen que bueno, capaz que en septiembre, una vez que esté entregado el presupuesto, intentarían ir por este otro lado, pero bueno, yo creo que tiene un riesgo, es atractivo, porque ahí es lo que dicen, es como una señal más clara, por supuesto que es una señal muy clara, pero se intentó y tuvo estas consecuencias negativas. Tal vez esta es otra circunstancia, en aquel momento fue una época de gran crecimiento de la economía, entonces tal vez el proceso inflacionario estaba como además impulsado por temas de demanda, que bueno, ahora en un contexto más recesivo no va a suceder, pero el riesgo existe. Pero sí, claro, podemos seguir avanzando. Son cuestiones capaz que más complejas de la política monetaria, de la política en general, la política fiscal, ¿no? Que es la de gastos o ingresos, capaz que es más clara, pero por supuesto que también es muy importante. Gaby, te dejo un abrazo grande, te agradezco mucho. Dale. Y nos reencontramos la semana entrante, ¿sí? Dale, perfecto. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Gabriela Mordecki, la economista y docente, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.